Bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una quinta clase de la materia de técnicas de cocina de la Universidad Villa de Oropesa. Mi nombre es Pablo Valdivia Aguilar y hoy vamos a trabajar lo que vienen a ser las técnicas de emplatado, ¿no? Entonces, dentro de lo que viene a ser un servicio gastronómico, uno de los factores más importantes viene a ser el emplatado, ya que, como todos sabemos, el comensal empieza comiendo por los ojos, ¿no? Entonces, es muy importante el tener en cuenta, ¿sí? Una armonía de colores, de formas, de texturas, incluso de aromas que va a desprender nuestro plato según la presentación que vayamos a realizar. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que vienen a ser las técnicas del emplatado, vamos a poder apreciar diferentes formas y diferentes estilos para el emplatado de actualmente, ¿no? Obviamente ya se tiene una presencia mucho más estética, ya se tiene que trabajar tanto con colores como con texturas, como también con la altura y la disposición, ¿no? Para esto, uno de los principales factores viene a ser el hecho de escoger correctamente la vajilla, ¿no? Si nosotros emplatamos en un plato redondo, tenemos que entender cuál es el borde del plato, cuál es el centro del plato, cómo dividimos las diferentes partes del plato. Si vamos a trabajar en un plato cuadrado, rectangular o que tenga un bisel en la parte del contorno, del borde, ¿sí? Tenemos que entender hasta dónde nosotros emplatamos, ¿sí? Porque pese a que se dice, no, todo lo que está en el plato se come, pero no todo es comestible, no todo es para combinar en forma de alimento, sino que también vamos a tener algunos elementos decorativos que simplemente se hacen a un lado en el plato y nosotros los utilizaríamos solamente para la parte estética. ¿Listo? Entonces, cuando nos disponemos a presentar un plato a nuestros comensales tras la elaboración, ¿sí? No debemos olvidar nunca que esta imagen va a ser lo primero que va a ver el comensal, ¿no? Nos referimos a un atractivo visual, a lo que es lo mismo, a la presentación de los elementos en el plato, ¿sí? Y vamos a trabajar con estas reglas básicas para lo que viene a ser las técnicas de emplatado de, técnicas de emplatado, ¿no? Ahora, se habla mucho de lo que viene a ser las técnicas de emplatado gourmet y también las técnicas de emplatado contemporáneas. ¿Qué quiere decir? Que según el tiempo en el que vayamos viviendo, ¿sí? Van a ir modificándose algunas técnicas. Pero, ¿sí? El emplatado gourmet siempre va a trabajar en un aspecto estético y visual. Y es justamente lo que vamos a ver ahora. No vamos a trabajar con emplatado contemporáneo, ya que todavía no vamos a ver las técnicas, por ejemplo, de gelificación para emplatados con agentes químicos, agentes conservantes, espumas, aires, burbujas, etcétera. ¿No? Entonces todavía no vamos a ver eso porque eso ya es emplatado contemporáneo. Vamos a trabajar específicamente las técnicas de emplatado gourmet. Bien, entonces dentro de todas estas técnicas, básicamente vamos a tener 9 técnicas que son las principales y las fundamentales, ¿no? El emplatado simétrico, el rítmico, el triangular o romboidal, el asimétrico, el horizontal, la regla de los 2 tercios, ¿sí? La escala, el plato con líneas curvas y el transversal. Veremos cada uno de sus ejemplos. Por ejemplo, en el emplatado simétrico, vemos que el peso de los elementos se reparte equitativamente en el plato. Este tipo de composición simétrica da sensación de serenidad y equilibrio. Obviamente nosotros podemos apreciar que dentro de lo que viene a ser el emplatado simétrico, lo que vamos a ver en un plato es 2 porciones que tengan el tamaño idéntico, ¿sí? Y sus decoraciones van a ir en forma alineada al plato, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros presentaríamos un plato simétrico, por ejemplo, ¿cierto? Teniendo en cuenta, nuevamente, 2 porciones que sean del mismo tamaño, ¿sí? Como vemos en las imágenes, ¿no?
Entonces vemos que existe una cierta simetría respecto a lo que viene a ser el elemento principal de nuestro plato. Cabe recalcar, y esto es importante, todo plato va a tener un punto principal dentro de su elaboración. Por ejemplo, cuando tenemos carnes dentro de un plato, la carne va a representar el 80% de la presentación del plato. Básicamente, la carne tiene que ser lo principal o lo que se vea más, lo que se note más, ¿cierto? Como en el primer caso tenemos 2 piezas de pescado, de salmón, ¿cierto? Que están por encima decoradas con los detalles, por ejemplo, me imagino que deben ser alcaparras partidas a la mitad en una salsa de alcaparra, ¿no? Un salmón a la alcaparra. Bien. O, por ejemplo, el tema de las costillas de cordero, ¿sí? Van a ser lo principal en un plato, teniendo en cuenta el 80%, y lo demás va a ser representado en pequeñas porciones, ¿sí? Ya sea en timbales, en bastones, en cortes que ya se noten y tengan una cierta presencia en el plato. ¿Listo? Lo propio acá, ¿sí? Y en este caso, tenemos que los pétalos, ¿sí? De nuestras flores van a representar el 80%, ya que vendría a ser un plato, por ejemplo, de escargot. El escargot viene a ser caracoles o conchas pequeñas, ¿sí? De moluscos que van a estar en un plato, ¿no? Que son hervidos y que se presentan normalmente con salsa. Y la decoración va a ser los pétalos de rosa, ya que ellos van a ser los que van a ser más llamativos en nuestro plato, ¿ok? O, bueno, me imagino de repente que viene a ser un plato en base a algún vegetal en específico. No puedo o sea, saber a ciencia cierta completamente qué tipo de elementos son los que se han usado para este plato. O en este otro caso, por ejemplo, donde tenemos que nuestro tiramisú viene a ser el elemento principal y a partir de esa presentación del tiramisú tenemos los otros diferentes componentes sobre el tiramisú que van a dar el aspecto simétrico a nuestro plato, ¿no? Entonces, la presentación o el emplatado de forma simétrica quiere decir que vamos a poner primeramente los 2 elementos principales o el elemento principal, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a distribuir de forma equitativa o de forma simétrica lo que viene a ser nuestros demás elementos, ¿listo? Lo que vendrían a ser los elementos decorativos o los acompañantes del plato principal o del principal de nuestro plato, ¿no? El emplatado rítmico es una composición impactante visual ya que aporta mucho contenido dinámico y se trata de realizar repeticiones en el mismo diseño en un mismo plato, ¿no? Entonces, este diseño va a ser tomado de forma repetitiva, ¿sí? Dentro de lo que viene a ser nuestro plato. Vamos a diseñar un mismo plato en una composición que va a tener un carácter uniforme, igual o similar dentro de lo que viene a ser la presentación, ¿no? Entonces, en este caso vamos a presentar de igual forma 2 elementos o 3 elementos que sean exactamente iguales, ¿sí? Y que lo que va a ser la rítmica va a ser la composición de los otros elementos, ¿sí? Que van a ir diseñando una forma repetitiva al plato, ¿no? Entonces, como tendríamos, por ejemplo, nuestros timbales me imagino que son de pollo o de pescado, ¿sí? Con un decorado de alga nori posiblemente o algún otro elemento, ¿bien? O, por ejemplo, donde tendríamos una pieza de carne, ¿sí? Donde tenemos elevación junto a otros elementos decorativos de nuestro plato y lo que le va a dar el ritmo o la rítmica va a ser la repetición de los otros pedazos o medallones, me imagino que son pollo, en la presentación. ¿Listo? En un postre, por ejemplo, podríamos presentar me imagino que viene a ser una bombita rellena con chocolate, ¿sí? Una presentación en espiral del chocolate y lo que le da el ritmo son la presentación de los pétalos presentados uno sobre otro para que de esta forma obtengamos el ritmo, ¿no? Ahora, en un plato principal, por ejemplo, tenemos un puré de papas, que este puré de papas lo hemos presentado en forma de redondo a un principio y con la ayuda de una cuchara o el respaldo de una cuchara lo hemos estirado para generar este tipo de línea. Por encima hemos puesto la decoración y los medallones son los que aportan el ritmo
¿sí? Constante o la repetición a nuestra elaboración. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver en un mismo plato, ocurren diferentes formas de la presentación, tanto en platos planos, como en platos cuadrados, como en platos redondos. ¿De acuerdo? El emplatado rítmico. Luego tenemos la composición triangular o romboidal, donde ¿qué es lo que se busca? Se busca que exista una cierta armonía entre disposiciones que tengan forma triangular, donde vamos a aportar los elementos principales de nuestro plato en 3 direcciones dentro del mismo plato en forma de triángulo, y el resto de las decoraciones van a completar la forma triangular de nuestro plato, ¿no? Eh, donde vamos a tener, por ejemplo, la presentación de los platos, trabajando, ¿sí? Nuestro elemento cárnico o nuestro elemento principal al centro, ¿sí? Y los otros elementos, como por ejemplo las salsas, ¿sí? O algunas legumbres, van a ir a formar el resto de nuestro triángulo, ¿no? Por ejemplo, en otro caso, ya trabajando un tema de postres, por ejemplo, tuviéramos una crema, un helado, un mousse o un cheesecake, podría ser, ¿sí? Con una pieza de caramelo por la parte de encima, ¿sí? Nosotros vamos a formar nuestro triángulo a partir de elementos decorativos. En este caso, una flor, ¿sí? Me imagino que es una flor de jazmín, y un pedazo de mango, que me imagino de igual que debe ser parte de la composición aromática de la presentación del plato, ¿no? El resto de los diseños vienen a ser dibujos de líneas y puntos desarrollados simplemente para generar armonía a nuestro plato, ¿de acuerdo? En el caso de un producto que tenga menos elementos, acá por ejemplo tenemos o tendríamos una pieza no es agar agar, me he confundido. Um, ¿Qué se llama esta carne? Son piezas de carne de... se me olvidó el nombre técnico, ¿ok? Donde vamos a presentar lo que viene a ser las piezas de carne. Es una carne que es muy fina, fileteada, muy fina, ¿sí? Y que se come básicamente cruda la carne. Entonces, vamos a presentar la forma triangular de esta forma, ¿no? Entonces, tenemos nuestro triángulo en base a la carne que viene a ser el elemento principal de la decoración. A partir de ahí, simplemente hemos puesto figuras circulares cerca a la presentación para completar y generar armonía al momento del emplatado, ¿no? Que visualmente se pueda apreciar una cierta armonía al emplatar. Esto también compone parte de otra técnica que ya viene a ser con líneas y puntos circulares, que lo vamos a poder ver más adelante, ¿no? Entonces, en ambos casos compartimos una misma técnica. La composición asimétrica. Básicamente, este tipo de composición es un tipo de decoración de platos en apariencia fácil, ¿no? Donde nosotros vamos a disponer diferentes elementos sin ningún tipo de orden. El secreto de esta combinación es el color, el volumen, la textura, lograr un desorden, pero que no sea desordenado, sino simplemente que sea un desorden en el cual se resalten o disimulen muchos de los elementos que van a estar presentes en la vista, ¿no? El ojo humano tiene la característica de resaltar principalmente los colores verdes, naranjas, rojos y amarillos, ¿sí? Antes que los otros colores. Entonces, de esta forma, nosotros al momento de emplatar, vamos a hacer de que estos colores primarios resalten más antes de los anteriores. Entonces, por eso es que es importante en un emplatado presentar composición verde, por ejemplo. Siempre se la presenta, ¿no? Lo que les había dicho, la famosa mariconada de la elaboración, donde nosotros agarramos, ¿sí? Y por encima ya de terminar la elaboración, vamos a poner un pequeño tallo de perejil, o un tallo de cilantro, o un tallo de lo que sea, ¿no? De romero, que vaya a aromatizar, o que vaya a dar color, que vaya a perfumar nuestra elaboración, ¿no? Entonces, este tipo de hojas o brotes van a guiar al ojo hacia dónde va a ser el punto focal de nuestro plato. Eso ya le había explicado, creo, uno de sus compañeros, que cuando nosotros buscamos el punto focal, normalmente hacemos esta operación enfrente de nuestro plato y de esa forma nuestro ojo deja de distraerse con todo el entorno, ¿sí? Y encontramos el punto focal de la elaboración.
ese punto focal va a ayudarnos a que a partir de él generemos un cierto desorden, pero sin que sea desordenado, ¿no? O sea, que haya una acción asimétrica, como se llama. Bien, entonces el punto focal, por ejemplo, vamos a tener nuestra pieza de carne a un principio, ¿sí? Y el resto de acompañantes van a ir por los costados, exactamente como lo vamos presentado, ¿no? La pieza de carne o la proteína y todos los demás elementos dispuestos alrededor, ¿sí? Desordenados, pero sin generar desorden, sino que todo hace de que la vista se junte hacia la pieza de carne, que exista ese punto focal hacia el centro de nuestra elaboración, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos lo mismo, la pieza de carne, dos líneas que van a ser verticales, ¿sí? Pero a partir de ello, nuestro punto focal, si nosotros lo vemos de esta forma, ponemos la mano así, ¿sí? Vamos a entender que la pieza de carne es la que tiene mayor proporción, mayor tamaño, mayor integridad, y todos los elementos es como una pequeña flecha que apunta hacia nuestro punto focal, ¿no? Entonces, de esta forma se hace la presentación, ¿sí? Del emplatado asimétrico. Tenemos el emplatado de forma horizontal. Normalmente este es el más elegante de todos y es uno de los que se utiliza en casi todas partes del mundo, ¿no? Uno de los que más lo llegan a utilizar es el sistema de emplatado del sushi, ya que la mayoría de sus platos vienen a ser rectangulares y en este tipo de platos se dispone todo lo que es la parte de los alimentos, ¿no? ¿Cómo se dispone de forma horizontal? Se dispone trabajando, ¿sí? Sobre una base plana, recta, ¿sí? En la cual nosotros podamos organizar nuevamente el elemento principal, ¿sí? Que esté dispuesto de forma horizontal y los demás elementos similar a lo que sería la presentación rítmica, ¿sí? Que vayan acompañando, ¿sí? Repetitivamente en el resto del plato, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso estamos presentando algunas hierbas y algunas verduras, ¿sí? Como también algunas flores que de igual forma resalten más al elemento principal de nuestra elaboración. Podemos trabajar la ayuda de una salsa o de una pinza o de una brocha, ¿sí? Con la cual nosotros generemos una línea recta a partir de nuestro plato. Entonces generamos nuestra línea recta, ¿sí? Sobre la cual vamos a emplatar los elementos cárnicos o el elemento principal de nuestra elaboración. Y al igual que en la rítmica, vamos a ir haciendo repeticiones, ¿sí? Con los demás elementos sobre. Pero en este caso vamos a tener que una línea recta, ¿sí? Va a ser horizontal, donde vamos a estar presentando todo lo demás emplatado. ¿Listo? De igual forma, para pequeñas ensaladas que tienen salsas que ya van incorporadas en la elaboración, vamos a poder hacer la extensión de nuestra salsa en la parte de abajo, línea recta, y como si fuera rítmico, vamos a ir poniendo por ejemplo, tenemos tomates cherries que están rojos y los tomates cherries verdes, ¿no? Entonces tenemos los tomates que van a ir disponiéndose a lo largo en forma de escamas de la salsa. Y a partir de ahí simplemente vamos a darle ciertos toques decorativos con cortes ya de plumas o de alunet o, por ejemplo, podría ser un corte juliana, ¿sí? Que vaya a acompañar la presentación, ¿no? Y como les decía, los sushis, ¿sí? Los rollos o lo que viene a ser los makis van a ir disponiéndose siempre en forma horizontal, ¿no? De esta forma, el emplatado horizontal. Luego tenemos la regla de los 3/3, ¿sí? O de los tercios, en realidad. De los 2/3 o de los tercios. ¿Qué es lo que busca esta regla? Nos dice que deberíamos dividir cualquier tipo de plato, ya sea redondo, ya sea cuadrado, en 9 partes que sean iguales. ¿Listo? Básicamente, en lo que consiste es decir, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, 7, 8 y 9 partes de un plato en las cuales voy a presentar, por ejemplo, ¿sí? En la parte 6 voy a presentar un elemento, ¿sí? Y para hacer diagonales u oblicuos, ¿sí? Al elemento cárnico,
voy a presentar el resto de los elementos, ¿no? Entonces voy a presentar acá una decoración y acá otra decoración. De esta forma va a aparecer el elemento o la técnica del emplatado del triangular, ¿sí? En acción triangular, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Acá igual lo estaríamos viendo, pero estamos dividiendo el plato en 9 partes. Al dividir en 9 partes, nosotros podemos trabajar, por ejemplo, solamente 2 de las partes. Por ejemplo, nuevamente, si pusiera acá, puedo ponerlo acá el otro elemento, ¿sí? Dejando el resto de mi plato completamente libre. O puedo agarrar y puedo utilizar el centro del plato para el emplatado, ¿sí? Haciendo una continuación en diagonal a el otro elemento, donde yo voy a poder presentar otros elementos más pequeños alrededor de uno de los extremos. De esta forma voy a tener la presentación en forma diagonal, ¿no? Entonces, en este caso estamos buscando el lado diagonal de nuestro plato. También se puede representar casi con una línea, ¿sí? Que sería muy similar al lineal, ¿no? Pero en este caso estamos buscando las 9 partes del plato para que tengamos una organización un poco más estructurada, más precisa a lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, presentación de la regla de los tercios, ¿sí? Es bastante simple, es dividir el plato en 9 partes, en 9 secciones, ¿sí? De esta forma ir ubicando lo que viene a ser los platos. Esto lo podemos hacer básicamente para todas las elaboraciones o todos los tipos de presentación, pero esta regla genera mayor, ¿cómo se dice? Va a generar mayor exactitud al momento de la presentación. El plato se va a ver mucho más simétrico, el plato se va a ver mucho más ordenado, el plato se va a ver mucho más extendido o mejor organizado o estructurado. ¿De acuerdo? Entonces, la regla de los tercios. La composición en escala. En este caso ya estamos presentando, por ejemplo, un elemento principal y a partir del cual nosotros vamos a ir disponiendo otros elementos que van a ir en forma escalonada, de grande a más pequeño. ¿Listo? Normalmente esto se hace ya cuando tenemos un producto que tiene todos los aromas y todos los sabores dentro de su elaboración. Por ejemplo, si hubiera hecho una reducción de una salsa, ¿no? Una bechamel, por ejemplo. O, perdón, eh, a ver, digamos, a partir de una demi-glace he hecho una salsa de carne, ¿sí? Con vino tinto y albahaca y no sé, cualquier cosa, ¿sí? Si mi elaboración ya tiene todos los aromas incorporados, yo puedo simplemente ir salpicando partes de la salsa y algunos elementos decorativos en el resto del plato, ya que voy a tener, ¿sí? De forma escalonada, ¿sí? La presentación de los otros elementos. Pero mi elemento principal ya va a contener gran parte de los aromas y de los sabores. Por lo tanto, esto va a influir en que si esto es decorativo o es comestible también. Entonces la gente va a poder diferenciar si yo lo consumo o no. ¿Por qué? Porque ya la elaboración ya tiene los aromas, ya tiene los sabores de la presentación final. Ya está completo. No es necesario que yo busque para organizar, para mezclar y que el bocado sea más completo, que encuentre aromas, que encuentre sabores dentro de la boca. Normalmente la composición en escala o escalonada, ¿sí? Nos va a ayudar a presentar productos que estén mejor dispuestos en nuestro plato. Va a presentar un plato que va a tener más amplia gama de presentación, ¿no? Entonces, es fácil de identificarla, pero no es tan fácil de ejecutarla debido a esta restricción, ¿no? De que el elemento principal, en este caso el elemento cárnico, por ejemplo, la proteína, ya tiene que tener todos los aromas, todos los sabores, toda la presentación debe estar completa en un solo producto. ¿Ya? Presentación en líneas curvas. Como les decía, ¿no? Normalmente esto de las líneas curvas nos sirve a nosotros para terminar de presentar un plato, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos el tema de las líneas curvas, el ojo automáticamente, ¿sí? Va a empezar a generar ciertos puntos y ciertas líneas curvas que van a ir en presencia o van a ir en constancia, perdón, de un elemento principal. ¿Listo? Normalmente estas líneas curvas se van a dar a través de líneas delgadas que podamos hacer a través de salsas, algunos puntos y algunas presentaciones.
Y una vez que tengamos el diseño, la figura de lo que vamos a presentar, recién vamos a incorporar lo que viene a ser nuestro elemento cárnico o nuestro elemento principal del plato, ¿no? Ya sea que venga a ser una carne, ya sea que venga a ser un postre, por ejemplo, un mousse de chocolate, o un cupcake o algo por el estilo, ¿no? Recién lo incorporamos después de que tenemos el diseño terminado de nuestro plato. Primero lo diseñamos a través de líneas curvas y estas líneas curvas son las que van a proporcionarle a nuestro plato la estética de diseño que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, todo este trabajo simplemente lo vamos a presentar a través de líneas que van a diseñarse con salsas, ¿no? El impacto visual va a ser cuando nosotros pongamos el elemento principal al centro de nuestra elaboración y de esta forma podamos entender que el plato, o sea, la composición principal, solamente está ahí para terminar el diseño de nuestras líneas. Bien, entonces líneas curvas normalmente es un poco más sencillo y se da para darle simetría a nuestro plato. Por último, el emplatado transversal, ¿no? Esta vendría a ser nuestra novena técnica y básicamente es una de las que más se ha utilizado a nivel mundial, ¿no? Para absolutamente todo, tanto para cocina de vanguardia, ¿sí? Se sigue utilizando este tipo de emplatado. ¿Por qué? Porque simplemente resalta uno de los productos. En la parte baja vamos a utilizar los insumos que han sido elaborados, ¿sí? Para acompañar el plato, ¿sí? Y en la parte de arriba vamos a presentar el producto cárnico principal, donde el objetivo es cruzar ambos elementos en forma de X, ¿sí? A nuestro plato, ¿no? Entonces, lo que buscamos es simplemente, por ejemplo, una salsa en la parte de abajo, o por ejemplo, una pincelada de salsa en la parte de abajo, ¿sí? Y vamos a cruzar nuestro elemento principal, tomando todo lo que viene a ser el elemento acompañante de nuestro plato o de nuestra elaboración, ¿sí? Y que el producto principal esté cruzándose o acompañando al otro plato. Esta técnica normalmente se la ejecuta para darle mayor dimensión, ya que al momento de nosotros intercalar uno con el otro, vamos a buscar mayor altura de nuestra elaboración, o sea, que se note un poco más alto, ¿de acuerdo? Entonces, esto se hace tanto para platos principales como para postres, a partir de los cuales nosotros presentamos un cruzado de líneas, ¿de acuerdo? Entonces, no es muy complicado. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, algo que quieran aclarar respecto a técnicas de emplatado? Obviamente falta mucho por hablar de emplatado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué errores no deberíamos cometer al momento de emplatar? ¿Qué elementos no se combinan unos con otros? ¿Dónde nosotros deberíamos enfocar puntos focales en diferentes tipos de plato? La elección del plato de vajilla, etcétera, etcétera. Van a ser opciones que van a dar mucho de qué hablar al momento de terminar el emplatado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero trabajar una presentación, un plato plano, tengo que disponer, por ejemplo, primero, qué tipo de emplatado voy a usar, qué técnica puedo usar, ¿no? En un plato redondo, puedo usar triangular, puedo usar en línea, puedo usar transversal, ¿no? Pero no debería usar, por ejemplo, el circular, ¿no? Entonces, todo eso más adelante lo vamos a poder ver. Vamos a seguir revisando estas técnicas para ampliarlas todavía más, ¿no? Por ahora estamos haciendo la presentación de la parte más básica de lo que viene a ser las técnicas de emplatado. Hemos presentado 9 técnicas que van a ser sencillas de ejecutar, ¿no? Y esto les va a servir más que nada para la ejecución de su examen práctico final que vendría a ser este día jueves. ¿Ok? Entonces, dudas, consultas, algo que quieran aclarar, algo que quieran que repita, que volvamos a presentarlo. Y ya sé, técnicas tiene acento en la E, pero el tipo de letra no se ve. Dudas, consultas, chicos, hablen ahora. Todo ok. Por lo menos levanten el pulgarcito para que se vea. Nicole, bien. O Alejandra. Jorge, muy bien, excelente. Yamil. Giovanni, gracias. Alexander, muy bien. Josué, excelente.
Bien, entonces, si no hay nada más que decir, acá vamos a